Hola, ¿qué tal? Buenos días para todas, todes y todos. Vamos a compartir la siguiente mesa de ponencias. Nos acompañan en esta oportunidad Germán Casela, María Guimarey y Damián Pérez Mesadra. Y vamos a empezar con Germán, si sos tan amable. Su trabajo se titula Cronogramas de temporadas de vacaciones de invierno en La Plata, la conformación de binarismo de género en la infancia espectadora. Bueno, gracias María por la presentación. Yo soy Germán, del Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Antes de empezar, quiero tomarme medio minuto para adherir y llamar, pedir conciencia y pedir acción respecto de lo que está pasando sobre la amenaza de veto por parte del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario. Me parece que es muy importante que estemos en las calles, que estemos en acción reclamando por la educación pública gratuita y de calidad, como ha sido históricamente desde los inicios de nuestro país. Así que creo que es importante decirlo, porque en estos días está la marcha, y bueno, que adhiero, por supuesto, a toda medida de lucha que detenga esta desidia, esta locura que nos están haciendo vivir por parte del gobierno nacional. Así que educación pública siempre, hoy, ayer, hoy y siempre. Bueno, dicho eso, voy a pasar a compartir pantalla, eh, más que nada para que no me tengan que estar viendo a mí, nada más. Bueno, voy a ponerme el tiempo también. Bueno, quiero compartir hoy algunas reflexiones acerca de cómo se configuran las políticas sexuales para las infancias mediante los cronogramas de temporadas de vacaciones de invierno en el Centro Cultural Pasaje Ardo Rocha entre los años 2010 y 2020 en la ciudad de La Plata, Argentina. Las mismas se desprenden de mi tesis doctoral que comparto aquí, en ese código QR, porque el futuro es hoy. Ahí está se puede escanear la tesis. A partir de una entrevista realizada a agentes seleccionadoras de obras de teatro para niños, entre comillas, del área de programación de teatro y danza del Pasaje, pienso en las maneras de elegir obras de teatro como mecanismos reguladores de género y sexo. Aquellas terminan por sedimentar el binarismo heterosis normativo por una economía sexual que se disimula bajo la rúbrica de organizar los cronogramas según obras de princesas y de aventuras. Tal presunción incluirá entonces dar cuenta de las dinámicas históricas y políticas de construcción de los cronogramas de presentación de obras de este espacio cultural, buscando allí las variables de lo femenino, lo masculino, la educación y el entretenimiento. De esta manera, un recorrido por la construcción, deconstrucción de los criterios de presentación permitirá la intervención de la naturalización que se implica al momento de organizar una grilla para estas temporadas teatrales. En concordancia con todo lo dicho y continuando con la pregunta por los criterios de selección del teatro infantil platense en el Centro Cultural Pasaje Ardo Rocha, me resulta de igual importancia indagar en cómo se configuran los cronogramas de obras elegidas. La organización de la presentación está atravesada por las maneras de elegir que, como demostré en la tesis, tienen tendencias hetero-adultocentristas, razón por la cual organizar cómo se dispondrán las obras en un cronograma por temporada es también por lo menos conflictivo. Así quiero destacar que una vez que se eligen las obras mediante un proceso sinuoso, que explico en la tesis, la coordinadora de área compara los proyectos de mayor despliegue técnico con los que tienen menos necesidades técnicas. Este paso tiene que ver con las características edilicias del pasaje, porque solo las salas A y B y auditorio tienen escenario y parrilla de luces, siendo las dos primeras las que cuentan con una cabina técnica fija. El resto de las salas, como la sala polivalente o la vicepresidencia, tienen características de un salón de conferencias y no cuentan con equipo de luces y sonido. Por lo tanto, estas últimas suelen ser reservadas para espectáculos de magia, circo y música, haciendo que en la mayoría de los casos sean las mismas intérpretes quienes tienen que terminar equipando la sala. Las obras de teatro son distribuidas entre las tres salas restantes, que a su vez no cuentan con la misma cantidad de butacas ni dimensiones. La sala auditorio y la sala A tienen capacidad para casi 200 espectadores, mientras que la B solo presenta para 63, algo que se refleja en el tamaño de sus escenarios, porque la B es más chica y la A y el auditorio son de mayor amplitud. En función de esto, la división técnica que hacen las coordinadoras entre los espectáculos le es útil para asignar a los elencos más reducidos y a los elencos más grandes. Pero esto se complejiza al momento de agregar la variable del tiempo por dos razones: la cantidad de funciones por elenco y los días que componen las temporadas de vacaciones de invierno. Sobre el primero, destaco que el área de programación intenta que todos los grupos tengan
la posibilidad de cortar, la misma posibilidad de cortar tickets, dicen las coordinadoras, por lo cual quienes son asignados a la sala B, por ejemplo, tienen autorización para hacer hasta 3 funciones por día. Al resto, que se encuentran en las salas con más butacas, se les permiten hasta 2, intentando siempre que la totalidad de los horarios ofrecidos no se superpongan. Esto suele ser un motivo de quejas entre los teatristas, pues la diferencia entre los inicios de obras es muy corta y trae como consecuencia un inminente cruce de horarios. Además, existe una dinámica de difusión que es propia del pasaje. Minutos antes de la función, los actuantes bajan hacia la entrada principal del edificio con sus vestuarios a invitar a las niñas y familias a ver sus obras. Esto genera grandes aglomeraciones de visitantes que buscan sacarse fotos con los personajes a la vez que intentan llegar a la boletería antes del inicio de la función, que en la mayoría de los casos deciden cuál van a ver en ese mismo momento. Frente a la euforia de estar convenciendo a las familias de la calidad del espectáculo, los mismos actuantes no llegan a subir a las salas en el horario pautado y toda la grilla se ve afectada durante el resto del día. Para esto, las agentes no encuentran solución, porque a pesar de probar varias alternativas sin éxito, como turnos, por ejemplo, para difundir los volantes de las obras, entienden que la cosa es así, haciendo que depende de los elencos generar el corte del ticket para la recaudación. Por otro lado, el segundo factor temporal que complejiza la organización de las grillas es la cantidad de días con los que se cuenta. Las temporadas de vacaciones de invierno tienen inicio el sábado en el que por calendario escolar comienza el receso invernal, extendiéndose por un total de 16 días. Tratándose de un aproximado de 20 obras por año, desde el 2004 se implementa un sistema de bloques de 5 días de funciones. Cada elenco seleccionado dispone de una de las salas en particular durante 5 días, rotando luego con otros grupos para completar 3 bloques que se extienden durante 15 fechas. En la número 16, siempre domingo y último día de la temporada, se presenta una de las obras a elección con entrada gratuita. De esta manera, los cambios en la cartelera cada 5 días, sumado a los eventos masivos en la nave central del edificio, aseguran la circulación de visitantes y un lugar para casi todos los proyectos que se presentan. Frente a esta disposición, encuentro nuevamente los criterios de inteligibilidad de la infancia espectadora puestos en juego, en tanto la entrevistada enuncia que los bloques tienen una estética. Con esto se refiere a que busca organizarlos según el género estilístico para que, según ella, los grupos no compitan, a la vez que intenta nuclearlos en grandes temáticas como la magia, las princesas o las aventuras. Sin embargo, ninguna de estas temáticas están enunciadas explícitamente en los cronogramas, evitándose tanto en lo textual como en su dimensión visual. La única referencia es a las fechas. Por tanto, esta pretensión de una estética que supone ordenar la grilla es, a mi criterio, una sedimentación de sentidos sobre los binarismos de género. Si bien en ningún momento de las entrevistas hace mención a obras para nenes u obras para nenas, la separación entre princesas y aventuras es una cita a las prácticas de sustanciación de género por emblemas diferenciados. Quiero decir que con lo que llaman como estéticas para que los grupos no compitan, tranquilamente podrían ser otra cosa, como la división en obras musicales o en obras de textos. Pero esta intención de división, que insisto solo parece funcionar en la enunciación, demuestra la conformación de una serie de mecanismos reguladores de género que se sostienen en las maneras de organizar. Por tanto, las fábulas sobre la infancia binaria y cristalizada se hacen presentes en la presunción que se podría implicar en el prejuicio. Seguramente al decir que eligen obras de princesas se pensará en un público femenino, algo que se confirma en la disposición de las mismas a pesar de que no se lo explicite. Esta hipótesis, aunque también es prejuiciosa de mi parte, es una que no se puede contrastar con el material porque no hay indicios de este tipo de organizaciones estéticas como explicita la entrevistada. Sobre lo último, quiero profundizar brevemente en recuperar aquella dimensión de la comprensión de la infancia como receptora de un mensaje a la que me refiero en mi tesis. Los procesos de selección se erigen como una relación muy íntima entre lo infantil y lo educativo, que pasa por alto la densidad de variables eh, que componen al término infantil y al término educativo. Entonces me interesa repensar cómo afecta este supuesto a las grillas que se generan entre el 2010 y el 2020, considerando los títulos y algunas reconstrucciones metodológicas como representativas de los acontecimientos elegidos. Quiero intentar agrupar y sistematizar las obras en un gesto absolutamente reduccionista para comprometer los enunciados sobre los procesos de selección en relación a los resultados que proponen. Así,
Por ejemplo, las gestoras dicen que tienen algunas reservas hacia obras que tienen mensajes viejos, dicen ellas, por ser reversiones de historias clásicas. Pero frente a esto destaco que encuentro, por ejemplo, 4 versiones de la obra de Frank Baum, del Mago de Oz, 3 versiones de la novela de Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas, 3 versiones del cuento popular de Perrault y el gato con botas, 2 versiones del cuento de La Bella y la Bestia, 2 versiones de Aladino, 2 versiones del cuento popular de La Caperucita Roja y una versión de La Bella Durmiente del Bosque, una del Príncipe Sapo, Hansel y Gretel y Rapunzel. Así, esta preocupación por la innovación en los mensajes que manifiestan las agentes las puedo poner en tensión al hacer un agrupamiento como este que señalo, pues es significativa la cantidad de obras que se basan en las historias clásicas que muestran una distancia con esa intención inicial de no mostrar, entre comillas, mensajes viejos. Si bien en su desarrollo escénico seguramente deben presentar alguna variación o adecuación al clima social, la base es la tradición literaria y esto conforma un espacio de producción de valores específicos. Esto de atraer algo con un mensaje tan viejo, quizás también es una preocupación que funciona más bien en el plano de la enunciación antes que en la práctica. Tal es así que en la misma línea forman parte de la grilla versiones teatrales de los grandes relatos de la mitología griega. En esta línea, otro enunciado sobre la selección que veo comprometido es el que, según ellas, la heterosexualidad se ha dado como un criterio natural. Además de todo lo que expuse en términos teóricos, recupero mi señalamiento sobre los binarismos y la contribución a las fábulas de género, ahora en relación a suposiciones estereotípicas. Una entrevistada señala que desde hace 4 años, refiriéndose al 2016, no veo todo tan marcado, están más mezclados, no es tanto la princesa o la cosa bruta. Sin embargo, quiero decir que en un gesto únicamente ordenador puedo agrupar el resto de las obras del período en 2 grandes temáticas, las aventuras y las princesas. Si bien nunca hay una referencia genérica en la titulación, es de esperar que contribuyan a la construcción sedimentada de lo que será femenino y masculino. Aclaro que al hacer agrupamientos no pienso en diseccionar temáticas, sino que estoy buscando grandes rasgos coincidentes para demostrar que la naturalización de un criterio es por supuesto política. Así, las obras ya mencionadas se pueden ubicar también en las categorías que desarrollo, pero no las repito para facilitar la lectura. Con esto presente, continúo por decir que el primer conjunto de obras podría ser el de las princesas, como el que señalo aquí en las filminas. Este punteo de títulos que hacen referencia a las princesas demuestra que la temática ha perdurado en el tiempo, aunque no necesariamente habrá sido de manera estanca. Pero pensando en la construcción de una fábula de género, esta recurrencia contribuye a cristalizar feminidades, a la vez que demuestra la politicidad que se naturaliza en la selección. Es decir, que se enuncia que no está todo tan marcado, dicen ellas, pero en un ejercicio epistemológico como el que hago, los agrupamientos posibles me invitan a pensar que perdura en algún punto el dimorfismo de género, a tal punto que el otro conjunto de obras se nuclean en las aventuras y los viajes, donde estos títulos, por ejemplo, son protagónicos. Continuando, diré que mi división puede tildarse de reduccionista, porque lo es, y porque no solo estoy haciendo uso de la gramática de los títulos como representativos de todo el acontecimiento, sino que también dejo por fuera otras posibilidades temáticas. Sin embargo, me interesan estos núcleos en particular para tensionar la producción de la heterosexualidad como elemento normativo, algo que introduzco en la entrevista ante la pregunta por si consideran que las obras tienen perspectiva de género, sea lo que eso sea. Las entrevistadas aseguran que no, que es algo que falta y que se dan cuenta, pero que ellas lo tienen muy presente, dicen las entrevistadas. Así que deduzco que se refieren a la perspectiva igualitarista del feminismo occidental de la segunda ola, porque insisten que los elencos que eligen tienen que ser mixtos con igual cantidad de varones y mujeres. Esta observación inocente me hace pensar que más bien utiliza la idea de la perspectiva de género como inclusión a la diversidad, pues entiende que la falta es porque todavía faltan muchas cosas, dicen ellas, como traductoras de lengua de señas, produciendo una jerarquía al agregar, imagínate todo lo que nos falta para ocuparnos de las cuestiones de género. Por razones como esta, que también están atravesadas por las carencias de una política cultural, encuentro importante buscar en las grillas los núcleos temáticos que funcionan como mecanismos reguladores. Al proponer un orden de cosas de las que ocuparse, si el género está en una posición secundaria, es porque la inquietud inicial nunca trasciende el enunciado, volviendo a posicionar a la heterosexualidad obligatoria en el terreno de lo naturalizado.
Caso contrario, los cronogramas reflejarían de manera más contundente las intenciones que se ponen en juego en los criterios de selección. La contrariedad entre lo que se dice sobre estos últimos y los títulos que conforman los cronogramas demuestran una distancia que es problemática únicamente al politizar la categoría de sexo, teatro e infancia. Por último, quiero poner en tensión otro aspecto que puede notarse en los cronogramas y está relacionado con la participación de cada elenco en las temporadas a lo largo del tiempo. Como puede notarse, los grupos teatrales y directores que conforman las grillas se repiten con diversidad de frecuencia, pudiendo así entrar en la categoría, según lo que señalan las entrevistadas, de los que trabajan bien, a los que me referí ya más arriba. A la par, hay obras que se han presentado más de una vez a lo largo del periodo. Estas reincidencias, sumadas a la cantidad de grupos y teatristas que son elegidos, demuestran primero una tensión con las intenciones de que todos tengan la posibilidad de participar, como dicen ellas. Como hago notar en la tesis, hay elencos que no han logrado formar parte de las temporadas por diversas razones, acotando el campo de acción cultural infantil a unos pocos agentes teatrales. Esto me permite pensar que no se trata únicamente de falta de propuestas, porque la cantidad de proyectos que dicen recibir por año trasciende la cantidad de salas disponibles. De este modo, entiendo como segunda tensión que se pone en juego la construcción de una historicidad al interior de las políticas culturales del pasaje, haciendo visible de nuevo la condición endogámica a la que hago referencia. Entiendo así que es complejo entrar al circuito porque tiene más peso lo ya demostrado antes de lo que hay que demostrar. Se presenta un proyecto, pero el mismo está antecedido por las exigencias que son implícitas en las dinámicas anteriores. Entonces es muy difícil que un nuevo elenco ingrese a la grilla, pues se dice que al pasaje van los espectáculos que tienen más desarrollo, dicen las entrevistadas. Por eso quiero hacer notar que, al comparar obras, lo que influye es el precedente, ya que no solo lo técnico parece ser central, sino también las referencias al trabajo anterior. En segundo lugar, los obstáculos para quienes ingresan están directamente relacionados con los grupos teatrales que históricamente han conformado los cronogramas. El paso del tiempo y la construcción de la confianza es crucial, no solo para entrar, sino también para permanecer, por lo cual, a mayor, entre comillas, buen trabajo, más en condiciones estarán los elencos de exigir que se conserve su lugar. Por lo cual, para las entrevistadas, entonces, estos grupos son los que, entre comillas, te hacen quedar bien y no traen problemas, terminando de conformar un campo específico con dinámicas que no se enuncian, pero se pueden reconocer. Tal presunción se extiende en la preferencia en salas y bloques dentro de las temporadas, contribuyendo finalmente a normas que son propias de un espacio de producción cultural que es específico. Bueno, por ahora esto y cualquier cosa, estamos para intercambiar. Ahí está mi mail y estoy siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Germán. Bueno, si hay algún comentario, bueno, obviamente la mesa al no tener público en vivo en este momento, porque lo estamos grabando antes, no podemos tener comentarios de las personas que estén mirando, pero sí, si hay algún comentario entre nosotros, lo retomamos al final. Ahora vamos a escuchar el trabajo de María Guimarey. Ella, bueno, al igual que Germán, integra el Instituto de Historia y Arte Argentino y Americano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y su trabajo se titula Figuras de femineidad en el Festival de la Mujer de la Comedia Municipal de La Plata, análisis de la obra de teatro independiente platense Triste Campero. Te escuchamos, María, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Ahí pongo, ahí está, se ve, ¿no? Bueno, gracias. Quiero adherir a las palabras de Germán y quiero decir también que allí en mi pertenencia institucional puse al Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, pero puse también al CONICET. ¿Por qué? Porque si bien ahora ya no soy becaria del CONICET, lo fui, y tener la beca del CONICET me permitió alcanzar la producción y la escritura de mi tesis doctoral, a institución a la cual estaré siempre agradecida, a institución a la cual debemos defender, proteger y siempre velar por ella, porque permite que todos estos proyectos lleguen a buen puerto, se concluyan, son ayudas fundamentales para nuestro sistema científico-tecnológico nacional, así que también adhiero a lo que decía Germán, de que estamos en días de mucha conflictividad con el gobierno nacional que pretende obstaculizar, negar, cerrar, desfinanciar, así que bueno, por eso es que a propósito dejé al CONICET como otra institución, porque es la que me permitió
sacar adelante este proyecto. Bueno, este trabajo se titula, así como dijiste, María, Figuras de Feminidad, en el Festival de la Mujer de la Comedia Municipal de La Plata, análisis de la obra de teatro independiente platense, Triste Campero. Esto es una micronésima parte de mi trabajo de tesis doctoral que pude, como dije, terminar y entregué, estoy esperando para su defensa. La tesis se titula Representaciones del signo mujer en las obras de teatro del Festival de la Mujer de la Comedia Municipal de La Plata entre 2014 y 2020, punto y seguido, de madres, niñas, locas, víctimas y luchadoras. Allí yo trabajé, relevé las obras que se presentaron en el marco de este festival. Este festival se organiza también como el espacio donde trabaja Germán, en el Pasaje de Rocha, que es un centro cultural muy céntrico y de referencia de la ciudad, en las salas A y B, que está gestionado por la Comedia Municipal de La Plata. En concreto, este festival sucede en los meses de marzo y tiene una convocatoria pública y abierta que se publica en distintos medios de la ciudad, digitales y otros. En el mes de febrero, salvo la convocatoria del primero, que fue en 2014, que también quiero señalar que fue justo un año antes del primer Ni Una Menos de la ciudad. Esa convocatoria se hizo en el mes de octubre, todas las demás se hicieron en el mes de febrero. Se abría una convocatoria pública y abierta para todos los grupos y elencos del teatro independiente de la ciudad, al cual acudían, llevaban sus materiales para ser considerados por la comedia y luego la comedia proponía una programación. Para empezar, yo hago un punteo muy escueto de algunas referencias teóricas desde las cuales partí para poder abordar el análisis de las obras que allí se habían incluido, que supone un recorte del campo teatral independiente platense. Asumí al género como una categoría teórica que me permitió problematizar las interrelaciones entre los sujetos individuales y la organización social que los rodea, tomando a Jean Spot, y a la mujer como un signo vacío que se rellena por medio de prácticas significantes que operan por convención, de Judith Butler. En ese marco, y partiendo de allí, me propuse problematizar las figuras de feminidad que provienen del campo teatral independiente de la ciudad y que este festival reproduce y refuerza e impactando nuevamente su campo de origen. Hay una ida y vuelta de sentidos entre el campo teatral de la ciudad y el festival. Cuando yo fui entrevistando a quienes participaron de las obras, directores, directoras, dramaturgas, dramaturgos, todas las personas estaban de acuerdo en que su obra podía ser parte de un festival de la mujer porque allí había algo referente a la mujer, pero nadie conocía, por ejemplo, el reglamento. Hay un reglamento del festival que dice que las obras tienen que tener mujeres como protagonistas o una temática femenina. El reglamento no lo recordaba nadie, pero todo el mundo tenía claro que su obra, de alguna manera u otra, tenía algo que ver con ese nombre que recibe el festival que produce este recorte, que es esa categoría de género tan inestable y tan entre comillas que es la de mujer. Y en ese análisis de las 14 obras que conforman el corpus que analicé, encontré una repitencia en una serie de características, gestos, comportamientos, que son esta numeración que brevemente puse aquí. Aparecía con mucha frecuencia la madre, la maternidad, la sexualidad, la familia, los vínculos, el linaje, el amor, la niña, la hija, la infantilidad, el capricho, la testarudez, la locura, el desborde, el dolor, el sufrimiento, la víctima, el maltrato, la sensibilidad, la constancia, la valentía, el deseo, el cuerpo. Cuando hube terminado de analizar estas obras, de leer, de visualizar los videos que los grupos me fueron acercando, de mirar los dosieres, las fotos, de entrevistar a las personas que formaban parte de estos grupos, que además todas las obras con las que trabajé fueron o creaciones colectivas o dramaturgias propias de los grupos, es decir, no incluye esto lo que se llama el teatro del texto de autor. O
sino que eran todas creaciones del mismo grupo. Entonces, la dramaturgia había estado a cargo de alguien de los que formaban los elencos. Y me encontré con esta repitencia. En el Excel que fui armando para la tesis aparecía una y otra vez estos conceptos y características. Y tratando de encontrar un sentido y un núcleo organizador para esto, pude identificar estas 5 figuras adentro de estas ediciones entre el 2014 y 2020. En 2016 el festival no se realizó, y encontré que las figuras responden o corresponden a la madre, a la niña hija, en el caso de que fuera una mujer Mari, infante, perdón. digamos, o Mari, perdón. una Que no mujer en relación del rol familiar de parentesco con un padre o madre, la Mari, loca, la perdón. víctima y la luchadora. Sí. Que no te estamos viendo las filminas. Si las querés pasar, es que está lindo armado, no te estamos viendo Ah, el ¿no se ven? dispositivo. ¿Ahí me No, las se ve, ves? pero está la primera. Claro. Ahí está. Lo que está re lindo lo que armaste, no lo Ah, vi. Ahí está. Las tenías que ¿ahí ir moviendo. ahí? Sí, Sí, verse yo se las ve. pasé. Claro, ahora sí se está viendo, Ah, dice madre, maternidad, ahí estamos en esa página. Pero lo que decían los chicos bueno, es que no, esta no. la ven. Debe ser porque puse pantalla completa. Bueno, ahora sí me siguen, ¿no? Sí, Sí, ahora es gracias. figuras de la feminidad. Estamos en esa página. Eso. Esas son las 5 figuras que pude identificar. Y entonces, a partir de las lecturas de, de, de textos de teoría crítica feminista y de historia del feminismo, me encontré con la siguiente sorpresa. Y lo puse así en la tesis porque a mí sigue, creo que, sorprendiéndome. ¿Cuál no sería mi sorpresa cuando vi que aquellas figuras que yo había identificado en el Festival de la Comedia Municipal de La Plata del primer cuarto del siglo XXI eran, mutatis mutandis, las mismas que Simone de Beauvoir describió y denunció en su obra El segundo sexo, a mediados del siglo XX, en lo que define como formación y situación de las mujeres? Esta obra, que bueno, fue editada en 1949 y que, según Celia Morós, es una bisagra entre la primera ola y la segunda ola de los feminismos. A través de esta obra, Simón recorre una serie de figuras de feminidad que, en su criterio, deben ser cuestionadas, genealogizadas, politizadas, y abre allí también, en esta mitad del siglo XX, la puerta para lo que será la segunda ola de los feminismos, son los feminismos de la diferencia. Esta obra, como dice López Jorge, tiene mucho de ambiguo. Simone de Beauvoir va y viene entre la igualdad y la diferencia. Tanto es así que en las conclusiones del segundo tomo, Simone termina con esta frase que tengo ahí abajo, no sé si la están viendo: a los que tanto hablan de igualdad en la diferencia, darían muestras de mala voluntad si no me concediesen que pueden existir diferencias en la igualdad. Y releyendo el reglamento del festival, que está todavía colgado en internet, este es el año 2017, pero es el que estuvo vigente a lo largo de todos los años del festival, dice allí: el Festival de la Mujer 2017 tiene como fin conmemorar a la mujer por la lucha y participación en pie de igualdad con el hombre en la sociedad y en su desarrollo íntegro como persona. Así como Simón, el festival entre la igualdad y la diferencia cabalga sobre estas figuras que se repiten y circulan por todas las obras, produciendo este recorte del teatro independiente platense y reforzando estas figuras que, a su vez, impactan en el campo de origen, como dice al principio. En este trabajo en concreto me voy a centrar en la figura de la madre, y más específicamente, bueno, esta es una cita que a mí me gusta. Esto está tomado del capítulo dedicado a la madre en el segundo tomo de Simone de Beauvoir. Allí Simone dice: en virtud de la maternidad es como la mujer cumple íntegramente su destino fisiológico, esa es su vocación natural, puesto que todo su organismo está orientado a la perpetuación de la especie, pero, dice Simón, la función reproductora ya no está determinada por el solo azar biológico, sino que está controlada por la voluntad.
Yo retomo esta idea, no concuerdo con esta idea del destino fisiológico y propongo en mi tesis a la maternidad como una institución política que como tal emergen las prácticas significantes que la hacen inteligibles. Y a partir de allí entonces me pregunté cómo eran esas madres que presentaban las obras que a partir de reproducir a la madre como figura cristalizada de feminidad nos eran reconocibles por estar inscritas en la tradición cis heteropatriarcal. Y hay dos figuras a las que Simón le dedica varias páginas en este capítulo de la madre, que son la mala madre y la mater dolorosa. Ella dice, Simón, son personajes cuya voluntad tiránica de dominación hace de sus sufrimientos un arma que utilizan sádicamente. Se trata de mujeres desdichadas, agriadas, insatisfechas, sordamente hostiles a la manutención de sus hijas, de su hija, y más o menos deliberadamente se dedican a vejarla. Estas figuras hacen de la maternidad un extraño compromiso de narcisismo, de altruismo, de sueños de sinceridad, de mala fe, de abnegación. A partir de estas dos figuras pude analizar las madres que aparecían en las obras que se habían presentado en el festival. Aquí traigo una en concreto. Esta es Triste Campero, estuvo en la edición 2019. Esta obra fue escrita y dirigida por Nelson Malach, un director y dramaturgo de acá de la ciudad de La Plata, y cuenta la historia de la invención del sistema dactiloscópico. Es la historia de Juan Bucetich. Está tomada de los archivos de la policía, es una obra histórica, digamos, que cuenta cómo Juan Bucetich desarrolla el sistema dactiloscópico con su ayudante, que era Florencio Sánchez, que recién había llegado de Uruguay, que luego fuera dramaturgo, y que era muy joven, tenía unos 18 años, y era asistente de la policía. Y resulta que Florencio Sánchez trabajó con Juan Bucetich. Todo esto Nelson lo recabó, lo relevó en el archivo de la policía de la provincia para la escritura de la obra. Y el tercer personaje es el de Francisca Rojas, que es el caso mediante el cual Juan Bucetich desarrolla su sistema de identificación, que es una mujer de campo de la zona de Necochea que que es acusada de matar a sus dos hijos en venganza por el adulterio de Ponciano, que es su marido. El telón de fondo de la obra es, por supuesto, el mito griego de Medea, la tragedia de Eurípides, sobre la cual Malach también comenta que hay restos que dan cuenta de que Sánchez había empezado a escribir una Medea criolla, digamos, una Medea acriollada, y en esta obra aparece como telón de fondo todo el tiempo el mito de Medea, vengadora por el adulterio de su marido, asesina de sus hijos. Más o menos en la mitad de la obra, cuando el personaje de Francisca expone sus razones las razones que la llevaron a comportarse como se comportó, ella dice: las mujeres seremos miedosas como lauchas, pero cuando nos tocan la catrera no hay nadie más sanguinaria que nosotras. Las mujeres seremos inservibles para hacer el bien, pero no hay quien nos pare para urdir maldades. Hay varias cosas en este texto que, entre otras cosas, es clave en el desarrollo dramático de la obra. Por un lado, este carácter sanguinario atribuido a las feminidades, y precisamente a las feminidades en primera persona del plural, es decir, involucra a todo el colectivo de femeninos adentro de esa condición, ¿no? de la disposición a la maldad, de ser sanguinarias. Eso me llamó la atención. De hecho, unos textos más adelante, cuando Francisca se expone delante de Bucetich y de Sánchez, que le están haciendo una especie de interrogatorio, ella dice: soy una mala madre, y ahí explica por qué había cometido el crimen por el cual la acusaban. Otra cosa que me llamó la atención, que es que cuando entrevisté a los actores y la actriz, me comentaron que Malach, al momento de pensar el elenco para esta obra,
había buscado relaciones como de correspondencia entre la biografía del actor y la actriz y el personaje a encarnar. En el caso de Vucetich, Alejandro Lonac, que es el actor, es de ascendencia croata y fue convocado porque Vucetich era de ascendencia croata. En el caso de Florencio Sánchez, que era de origen uruguayo, el actor que lo interpreta era de ascendencia uruguaya, es de ascendencia uruguaya también. Y en el caso de la actriz, me comentó el actor que fue convocada porque era madre. De hecho, cuando empieza la obra, los tres personajes se presentan en un monólogo inicial donde Vucetich y Sánchez hablan de su derrotero como profesionales, Vucetich en la policía, Sánchez como futuro dramaturgo, y el personaje de Francisca se presenta como madre y esposa. Así empieza. Y esto me permitió a mí pensar en una correspondencia entre la feminidad, la mujer y la maternidad, de manera coextensiva entre uno y otro. Hay otra escena en la que Vucetich están haciendo un análisis de tipo lombrosiano sobre el cuerpo de Francisca, la tienen ahí como una especie de bicho en observación, y Vucetich le va haciendo preguntas a Sánchez, y en un momento le dice Vucetich, amputaciones, y Sánchez le responde, la sensibilidad materna. Ahí me parece a mí que en ese texto hay varias inferencias para hacer. Por un lado, que la condición reproductora es en sí misma una sensibilidad propia del acto de percibir de cualquier ser humano. Por otro lado, la condición de la sensibilidad materna linkeada al cuerpo atribuido femenino, y en ese sentido esta idea de esta coextensión, la programación sociocultural de los roles de identidad, en el caso de la mujer, que como dice Nelly Richard, deben hacer coincidir feminidad, maternidad y familia. No me quiero seguir extendiendo, esta es otra imagen de la obra cuando le están haciendo ese examen a Francisca. Y lo curioso es que la obra termina con un monólogo de Francisca, donde ella cuenta que finalmente ella no era la asesina de los hijos se habían muerto por un accidente que ella cuenta ahí en el rancho, y la obra termina con este texto: son demasiados hombres para este triste campero que es mi vida. Bueno, y lo dejo abierto ahí porque resultó convocante. Listo, gracias. Muchas gracias, María. Bueno, después seguramente podamos hacernos algunos comentarios. Vamos a pasar ahora al trabajo de Damián Pérez Mesadra. Él es su pertenencia institucional en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR, ¿no es cierto? Y el título del trabajo es El problema de la independencia y la autogestión, el caso Mochelis o Moxelis, como lo tendría que decir en Uruguay. Bueno, contanos vos, Damián, directamente. Hola, saludos a todas y todos. Es Moxelis. Voy a compartir pantalla, pero antes, bueno, brindar mi solidaridad a todos los compañeros, compañeras, amigos y amigas que tengo por allá con lo que está sucediendo. Y bueno, y a defender esa lucha. Comparto, a ver, ahí, ¿se ve? Perfecto. Ahí pongo play. Bien. El grupo de performance Moxelis fue un ejemplo significativo del teatro independiente de la década de los 90 en el Uruguay, si se consideran los mecanismos de producción autogestionada de sus espectáculos. Los 10 años de existencia de Moxelis se pueden dividir en 2 etapas, según las características y objetivos que predominaron en cada periodo. En la primera etapa, el grupo pretendió solventarse a sí mismo mediante la realización de sus espectáculos, y por ello se desenvolvió sin el apoyo económico de ninguna empresa, a excepción de una de sus performances que contó con el incentivo de un patrocinador. En la segunda etapa, hubo un cambio sustantivo en la integración del colectivo que trajo consigo las nuevas necesidades de sus componentes, planteándose así la posibilidad de que el grupo produjera ingresos, ya no solo para la producción de sus espectáculos, sino también para la manutención de sus miembros.
Por este motivo, en esta segunda etapa, el grupo decide, además de llevar a cabo sus performances en un sentido artístico, sumar acciones performáticas para eventos de empresas, en las cuales ponían a disposición sus técnicas artísticas en beneficio de promocionar productos o servicios de marcas internacionales. En estas jornadas expondré cómo Moxelis fue buscando caminos independientes para solventarse, recurriendo a hacer performances empresariales sin desmedro de su arte, exhibiendo destrezas performáticas y circenses a servicio de emprendimientos comerciales para así gestionar sus propios espectáculos. La ponencia está estructurada en base a 4 puntos organizativos. En primer lugar, estableceré los aspectos más relevantes de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes para examinar la cuestión de la independencia desde un marco institucional particular, entendiendo que la territorialidad es clave para comprender ciertos procesos al momento de analizar, de acuerdo a lo que propone Jorge Dubati desde la filosofía del teatro. En segundo lugar, observar qué grupos como Moxelis quedaron voluntariamente al margen de la federación sin dejar de ser independientes por esta decisión. De hecho, se podría decir que fueron independientes de los independientes. En tercer lugar, exhibir cómo Moxelis se manejó en el terreno de equilibrar sus acciones performáticas junto a otras actividades lucrativas, sin desmerecer su papel artístico en el ámbito cultural del país. En cuarto lugar, expondré algunas consideraciones finales a modo de interrogantes con el afán de seguir avanzando en el estudio del teatro independiente uruguayo de fines del pasado siglo. El teatro independiente en Uruguay está institucionalizado y posee un lugar significativo y prestigioso en todo el ámbito cultural del país, gracias a varios de sus logros conquistados a lo largo de su historia. Mirando el espejo argentino, con la fundación de la Federación Argentina de Teatros Independientes, la FATI, en 1945, surge la idea de instaurar un par análogo en este lado del Río de la Plata, con la creación de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes, la FUTI, que se funda en 1947 y aprueba sus estatutos en 1951, teniendo como premisa principal impulsar y fomentar un teatro de arte que esté predispuesto hacia el compromiso con la sociedad y la cultura y que ignore las exigencias del mundo del entretenimiento mercantil apegado a la distracción colectiva. Es así que la FUTI entiende que el teatro independiente es, cito, aquel grupo que tenga una calidad artística general, que realice su gestión artística sujeta a una categoría de buen teatro y manteniendo una línea elevada de arte y que no encara el teatro como una empresa comercialmente lucrativa de manera esencial. Fin de cita. La declaración de principios de la FUTI se atiene a 6 principios, organizados todos ellos bajo los lemas dominantes de la libertad, la independencia y la solidaridad. El primero de los principios es la organización democrática de la institución, invitando a agruparse voluntariamente con el objetivo puesto en el interés del colectivo, sin dar lugar a los privilegios y las ambiciones individuales. El segundo es la independencia, de la influencia comercial y publicitaria, así como también de la intromisión del Estado para fijar límites en el desarrollo de las investigaciones y experiencias teatrales de cualquier índole. El tercero promueve el desarrollo de un teatro nacional que busque fortalecer los vínculos con la sociedad a través del fomento de valores, temas y lenguajes propios, gracias a la contribución de las producciones de autores nacionales. El cuarto es impulsar, favorecer y proteger un teatro de arte que tienda a la experimentación técnica y estética, privilegiando la exaltación de la cultura. El quinto es la militancia, entendida como un compromiso social con la comunidad, abocado a la defensa de la libertad, la justicia y el acceso a la producción teatral. Y por último, el sexto principio es el intercambio cultural con la finalidad de propiciar la reciprocidad de experiencias teatrales de aquí y de allá, de manera tal de enriquecerse en ese flujo cultural y en el diálogo con instituciones públicas y privadas del extranjero. A comienzos de los 90, cuando se gesta el grupo Moxelis, la FUTI contaba con una historia de poco más de 4 décadas, por lo que ya estaba más que asentada su jerarquía, su trayectoria y su forma de proceder en el ámbito teatral uruguayo. Sin embargo, Moxelis, al igual que otros grupos, no se afiliaron a la federación. Y es aquí que surge una particularidad en la que subyace una zona de desavenencia en el teatro, entre el teatro independiente, congregado por medio de la FUTI, y colectivos teatrales independientes que deciden quedar al margen de la federación, es decir, los independientes del teatro independiente. Cada uno de los grupos es un caso particular a examinar,
con respecto a por qué no formaron parte de la federación. En el caso específico de Moxelis, los lemas de la FUTI son compartidos, lo cual se evidencia en el modo de manejarse como colectivo autogestionado. No obstante lo cual, los principios de la federación pueden parecerse semejantes en espíritu a la conducción de Moxelis desde una mirada panorámica, pero al revisar las líneas finas de los detalles en su estatuto, objetivos y principios, se observan una serie de disentimientos en la manera de encarar aquello que se entiende como teatro de arte. De acuerdo al corpus de documentos audiovisuales, fotográficos y artículos de prensa que he revisado sobre Moxelis, de mi investigación se desprende que está claro que existió una intención artística que coincide con la concepción del teatro de arte que define la FUTI. Como dije al comienzo de la ponencia, Moxelis tuvo dos etapas. En la primera, el espíritu creativo y experimental es patente, además de que sus espectáculos en esta etapa se realizaban con acceso libre, gratuito para los espectadores, lo que demuestra su interés solidario y de compromiso social. Mientras que en la segunda etapa no es que desaparezca esta intención estética y experimental, pero surge una necesidad por parte de los integrantes que es la de poder generar un sustento económico que sostenga las actividades del grupo para no perder dinero e incluso pensar en la posibilidad de recibir alguna ganancia. Es así que conforman una empresa llamada Godelar Sociedad Anónima, que les permitía facturar y estar en regla con cuestiones burocráticas estatales. De esta manera, dentro de la compañía se establecen dos líneas de trabajo. Por un lado, continuar produciendo espectáculos con el mismo grado de experimentación conceptual y estética. Y por otro lado, realizar eventos para empresas comerciales que le generen ingresos a los integrantes. Esta cuestión propició el alejamiento de algunos integrantes que ya no se sentían en comunión con el espíritu original del grupo. En toda esta etapa, Moxelis continuó realizando espectáculos, los cuales encajan perfectamente con el concepto del teatro de arte, pero también agregó este otro aspecto comercial en sus acciones como mecanismo de supervivencia y sostén de la propia viabilidad del grupo. Realizaron eventos y participaron en publicidades para empresas de cervezas, cigarros y tarjetas de crédito, todas ellas de marcas de corporaciones de renombre internacional. Por lo que en este nuevo carácter comercial les permitió trascender las fronteras de Uruguay, llegando a realizar eventos performáticos para República Dominicana y Costa Rica. Es en la necesidad de auspicios de empresas nacionales e internacionales, por parte de Moxelis, en la que se encuentra la tensión con los principios de la FUTI. Si bien el grupo demostró su independencia de la influencia comercial y publicitaria para realizar libremente sus propios espectáculos, es decir, no perder su conexión con el llamado teatro de arte, también se vieron empujados a hacer por fuera de lo suyo otro tipo de acciones performáticas que sí dependían de la sujeción comercial y no del ideal artístico. Entonces tenemos que estas acciones permitieron poder continuar sustentando las performances de acceso libre y gratuito para los espectadores y asimismo mantener una libertad estética y exploratoria de nuevos mecanismos de teatralidad e innovación en el contexto cultural uruguayo. Por lo tanto, los principios de militancia y de un teatro de arte de la FUTI se cumplieron gracias al trabajo en eventos comerciales, sin que esto significase una contradicción o paradoja para el grupo, sino que se entendió como una urgencia demandada por el contexto del país en aquellos años 90, en el que la cultura apenas recibía atenciones o apoyos para desarrollarse, a diferencia de cómo sí se lograría en mayor medida en este siglo. Acompañado al trabajo para empresas privadas, también se sumó el apoyo de instituciones como la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Montevideo, a merced de que uno de los integrantes fundadores de Moxelis, Pascal Wirovnik, pertenecía a dicho país. En este sentido, también se observa en Moxelis el principio del intercambio cultural que pregonaba la FUTI. Por último, queda abierta la pregunta de por qué Moxelis, al igual que otros grupos de performance de ese periodo, no se asociaron a la federación. Plantea una hipótesis a investigar y desarrollar. La FUTI, en su estatuto, subraya en varias ocasiones la idea de establecer una identidad nacional en el teatro local, lo cual queda sumamente patente cuando describe el principio de un teatro nacional,
En este principio subraya, cito, actuar de modo fermental sobre la colectividad, promoviendo los valores humanos, atendiendo a la necesidad de la acción pública, mediante una temática y un lenguaje de raíz, atendiendo a la y destino nacional con proyección americana, propiciando un teatro que se apoye en esas bases y en especial el de autores nacionales que las cumplan. Fin de cita. Sin embargo, grupos de performance como Moxelis no encajan en esa directiva del autor nacional porque sus espectáculos eran de autoría colectiva, una dramaturgia escénica no verbal, quitando del eje central lo lingüístico, con predominio de la acción de los performers, sin la pretensión de lo temático y del uso de un lenguaje nacional. Perdón. Menos aún la idea de un destino nacional, ya que sus espectáculos estaban atravesados por la influencia de su fundador, Pascal Wirovnik, que venía de trabajar con la Royal Deluxe, por lo que el principio de un teatro nacional no era una premisa superlativa para un grupo que tenía un enfoque que trascendía las fronteras de la cultura local. En resumen, Moxelis fue un grupo interdisciplinario de teatro independiente en el Uruguay de la década de los 90, aunque sin asociarse institucionalmente a la Federación de Teatros Independientes y estableciendo sus propios mecanismos de independencia y autogestión por fuera de los parámetros de dicha federación. Al revisar y contrastar la concepción de la FUTI sobre lo que es el teatro independiente y lo que fue en su experiencia vital Moxelis, nos encontramos con un grupo que mantuvo a lo largo de toda su existencia la calidad artística, explorando alternativas estéticas, performatividades, acciones callejeras, intervenciones en espacios no convencionales, artes circenses, entre otras disciplinas, que se alejaban de ciertas convencionalidades del teatro uruguayo de la época. Moxelis hizo gala de la libertad en toda su expresión, respetando el ideal de la exploración constante y la búsqueda de la excelencia artística. Por otro lado, se verifica en sus actuaciones un intenso compromiso social, dando acceso libre y gratuito a los espectadores. En definitiva, la independencia de Moxelis se evidencia más allá de su no afiliación a lo institucional, percibiéndose en lo actitudinal del grupo en cada una de sus acciones a lo largo de su historia. Bueno, muchas gracias por su atención. ¿Puede Buenísimo, compartir? Damián. Muchísimas gracias, gracias a los tres. Bueno, yo tengo algunas mini preguntitas que hago para romper el hielo y después si entre ustedes también quieren hacerse, genial. En principio pensaba, bueno, obviamente que los trabajos de Germán y María tienen muchos puntos en común desde la territorialidad de dónde están situados ahí en La Plata, también que están cruzados por la perspectiva de género y en este espacio puntual me gustaría ver si podían ahondar un poquito más en este, si no entiendo mal, Centro Cultural Dardo Rocha. No sé si entendí bien que también tenía la gestión de la comedia municipal. O sea, ¿qué tensión hay entre lo independiente y lo público en ese espacio? Es una de las primeras preguntas que tengo para cualquiera de los dos, para los dos que quiera profundizar en eso, si pueden. En realidad es un espacio que históricamente es conflictivo el pasaje, porque el cuento corto es que se construyó como estación de trenes al principio de siglo. En realidad en 1884 se construyó como estación de trenes. Cuando se terminó la estación, que era una estación transitoria, se terminó la estación de trenes que tenemos hoy acá en la ciudad, que es en 1 y 44, y quedó el edificio boyando como pertenencia provincial hasta 1883, cuando se regala como parte del Centenario de La Plata, se lo regala a la provincia del municipio. Ya en el principio del siglo tenía intenciones de ser un centro cultural. Después, bueno, diferentes cuestiones hicieron que no sea así, y recién en el 94 empieza a funcionar como centro cultural después de ser parte de las convenciones para la modificación de la Constitución del 94. Y ahí se funda en el 99 el área de programación teatral, que lo dirige Cora Seppi, que es una teatrista de acá de La Plata. De ese área de programación teatral se desprende el área de programación de teatro y danza, que es el área que programa tanto las vacaciones de invierno como el Festival de la Mujer. En simultáneo se organiza el concurso de la comedia municipal, que depende también de
el área de programación de Teatro de Andar, pero solo depende en términos de trabajo. Es el mismo equipo colectivo, pero tiene dos títulos diferentes. Pero todo depende del área de programación, que pertenece a la subsecretaría, a la Secretaría de Cultura y Educación. Pero la variabilidad de apertura de la comedia municipal depende de año a año. Hay años que directamente no funciona, no se abre el concurso de comedia, por Exacto. ejemplo. Y para agregarle a esta síntesis precisa que hace Germán, la Comedia Municipal de La Plata, no, a diferencia de, existe otra entidad que se llama Comedia de la Provincia de Buenos Aires. La comedia que tiene, de la provincia, que tiene alcance provincial, tiene fondos públicos y hace producciones propias. La Comedia Municipal de La Plata no hace producciones propias, lo que hace es convivir y nutrirse, por usar una palabra, del tejido teatral independiente de la ciudad. Entiendo que en el teatro infantil ocurre lo mismo, Germán, si me corregís, pero en lo que es el Festival de la Mujer es una convocatoria pública y abierta a los grupos de teatro independiente de la ciudad. Entonces, en realidad, esos espacios que son de gestión pública se rellenan con producciones que provienen del campo teatral independiente de la ciudad y que circulan entre otros espacios. De hecho, a mí me pasó que varias de las obras que yo tuve que analizar en el marco del Festival de la Mujer las había visto en salas independientes de la ciudad, en otro marco. Yo lo que hago en este caso, en mi trabajo de tesis, digamos, en toda la investigación que hice, fue tensionar ese marco que produce ese recorte al interior del campo teatral independiente de todo lo que queda por fuera y de lo que se incluye. Y de lo que se incluye, en definitiva, qué es lo que se produce, qué figuras de feminidad se reproducen. Supongo, entiendo que en la cuestión, en los infantiles es lo mismo, ¿no, Germán? No hacen producción propia, No, ¿o nadie hace sí? producciones. No, porque la facilidad que tiene el pasaje como espacio municipal es que la división de la recaudación, eso ya fue una innovación desde la primera vez que se hizo convocatoria a espectáculos infantiles, fue en el 99, con la gestión de Coracepi. Ahí se hizo también convocatoria a teatros, a espectáculos independientes. La diferencia que tiene con las salas privadas es que la ventaja que ofrece es una división de 90-10, que hoy Claro. es Te llevas el 80-20. bordero. Te Te llevas el llevas el bordero. bordero. Claro. No, El es que Festival de la incluso Mujer funciona igual. claro, que en Perdón. algunos casos, porque dependen de la misma área, del mismo área, del área de Claro. programación. Y que incluso en algunos casos, con grupos que reinciden, que vuelven a participar, se hace un acuerdo interno. Entonces, por ejemplo, en lugar de dejar el 10%, podés llevar una lata de pintura para sostener las salas. Digamos, siempre las salas están en situación de precariedad. Entonces, esos son arreglos internos Sí. propios de lo municipal. Pero sí, como muy bien dice María, a diferencia de la comedia de la provincia, no tiene fondos para producciones, sino que lo que hace es reposicionar a los grupos dentro de, el espacio municipal, que genera otras Sí. tensiones acá dentro que no están Claro. resueltas y tampoco lo van a estar dentro de qué es el circuito oficial y cuál es el circuito no oficial. Claro, sí, es muy interesante porque Exacto. es algo híbrido, ¿no? No se podría decir que es Sí. un espacio público, porque como dicen ustedes, si no tiene, si la programación no la define un funcionario en base a lo que quiera programar, sino que chupa o lleva del teatro independiente, es como hay otra circulación, está bueno. Pero para que quede claro, entonces, el Dardo Rocha tiene gestión pública y se nutre del campo independiente para la programación. Es así un poco. Sí. Eso Sí. sí. Conversa todo el tiempo con el campo teatral independiente de la ciudad. En el caso del Festival de la Mujer es así. Todas las obras que se programaron, a excepción de dos que vinieron en la edición 2017, que eran de Cava. Hubo dos obras que vinieron de Buenos Aires, pero todas las demás son todas del campo teatral independiente de la ciudad. Incluso para En el caso del inscribirse. Festival de la Mujer, a partir de una convocatoria pública y abierta, al cual los grupos se acercaban de manera voluntaria, digamos, tomando la decisión de participar en eso que se llama Festival de la Mujer y que gestiona, digamos, o coordina la Comunidad Municipal de La Plata. En el caso de las vacaciones de invierno y tanto para pedir funciones durante el año, el requisito es, no son el Festival de la Mujer, pero el requisito es que por lo menos dos de los participantes del grupo tengan domicilio en Documento de La Plata. Tienen que ser ciudadanos, habitantes de La Plata.
Bien. Y ya que volviste a lo de las vacaciones de invierno, seguramente lo dijiste a lo largo de tu exposición, pero se me pasó y no, después cuando lo estaba pensando a posteriori no me acordaba. ¿El relevamiento que haces en cuántas vacaciones de invierno, de cuántos años es, o es de una sola temporada? No, es del 2010 al 2020. Ah, ok, El 10 años, sí, 2020 pero es no un montón. hubo. El 2010 es el corte que tomo por el decreto ley de matrimonio igualitario, Ujú. en principio, después bueno, la aprobación de la ley de identidad de género autopercibido, pensando estos momentos Históricos, bisagra dentro claro. de las normativas que afectan a la construcción de la identidad. Y Solamente en el 2020 no hubo y tampoco hubo en el 2009 por la gripe del sí, 2000, ¿cómo se llama? La Ah, la gripe gripe la A. porcina, gripe la porcina, gripe sí, A, sí, esa, la la gripe gripe A. A, pero es un festival que se viene haciendo, un festival no, una programación que se viene haciendo desde el 2000. En el 99 se hizo en formato de concurso y después ya se hace desde el 2000. Ahí yo en la tesis hice una cierta historización muy Y, escueta, pero una Hay teorización. que decir, perdón, y María, yo como actriz del Teatro Platense, que Germán va a estar de acuerdo, es mítico, mítico las vacaciones de invierno en el pasaje de Aldo para ir a ver teatro. Es un mito que si tenés un hije en edad escolar vas Sí, al pasaje de Aldo a ver teatro en las vacaciones de invierno. Es así. ¿No? sí. Es la sí, salida obligada de todo el platense medio, así vas al pasaje y llevas a la criatura. Sí, perfecto. además hay grupos que hacen obras directamente para presentar ahí, Claro, porque Sí, deja el rédito que no dejan las obras en salas privadas. claro. porque se Y, llena. y una pregunta también, capaz también lo dijiste y se me pasó, pero el relevamiento en esa sistematización que vos haces entre princesas y aventuras, por decirlo de una forma, eh, ¿están todas las obras todo 2010-2020 se pudo encuadrar en esos dos ítems o hay algunas que deliberadamente Sí. dejaste afuera o no? No, no, están todas deliberadas. Yo lo único que dejé por fuera son los espectáculos de magia. Claro, Hay también seguro, sí. espectáculos de magia y espectáculos de música. Yo el criterio que utilicé fue pensando en narrativas cerradas, pensando en narrativas de teatro moderno, entendido como inicio, nudo y desenlace. Por supuesto que tiene sus tensiones y habrá también sus fisuras dentro de esa definición, pero los únicos espectáculos que quedaron afuera son los de magia y espectáculos de música. Y son todas las obras que se presentaron en esos 10 años, que fue un trabajo minucioso, precioso, porque algunas no quedan nada más que el título. Ya te digo, como Claro, son obras que algunas se hacen para eso y nada más, no queda más que el título. Incluso los mismos actuantes, por ahí viste dar con alguno rastreando, che, ¿te acordás tal versión de Caperucita? Pero ni por asomo de que la han hecho siquiera. Es un lindo espacio para investigar. Yo ya lo tengo transitado, pero dejo la puerta abierta para quien lo quiera hacer porque es un muy lindo espacio el pasaje. sí, 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 qué bueno. Y está, bueno, todas las entrevistas y son todos datitos ahí preciosos que traes sobre los autoanálisis que se hacen también los integrantes. Sí, Estaba pensando, María, cuando vos dijiste al principio que había unos requisitos para formar parte del Festival de la Mujer, o sea, cuando vos presentás esta obra que está escrita y dirigida por un varón, que actúan, si no leí mal, dos varones y una mujer, o sea, ¿no Sí. hay algo que, si se tuviese que pensar desde lo biográfico, como pensó el propio director para convocar a los actores, bueno, esta mujer sea madre, porque tiene que actuar de madre, no, no me hace un poco de ruido digamos, que no sea como mínimo requisito para el Festival de la Mujer, o bien que la dramaturgia o que la dirección, digamos, porque ahí hay mujeres que son habladas por varones en realidad, o sea, Te diría que la gran mayoría de las obras es así, la gran mayoría, porque el requisito, bueno, en esta no lo puse, lo que pasa es que esto es un micro mini resumen y tomé otra parte del reglamento, pero el requisito para participar era que tuviera mujeres como protagonistas o una temática femenina. Y entre esas dos variables entró de todo. Y entonces, y cuando yo entrevisté a quienes eran parte, son parte de los grupos, de los elencos, de cada una de las obras, nadie recordaba el reglamento, ni siquiera sabían que hubiera un reglamento, pero tenían bien claro que su obra podía ser parte de un festival de la mujer. Las explicaciones fueron un montón.
y porque hay una mujer, porque se habla sobre lo femenino, lo pensaban un rato y te decían lo femenino. Entonces también analizo en otra parte de la tesis la relación entre la mujer, las mujeres y lo femenino, ¿no? Todas estas tres variables que circulan todo el tiempo como juntas, suponiéndose una a otra. Y sí, es muy curioso, porque en este caso, por ejemplo, la obra termina con el monólogo de Francisca, de la protagonista, donde ella en realidad dice que no fue ella la que mató a los hijos. Y esa reivindicación era, en este caso, como el motor para presentarse en el Festival de la Mujer, cuando en realidad es doblemente victimizada, esta mujer de campo, pobre, que ella fue condenada. O sea, Bucetich hizo toda esa investigación y la condenaron. Se supo mucho tiempo después que en realidad no había sido ella. Y el cierre con ese monólogo final, que bueno, pero sí, es muy curioso. Casi todas las obras son dirigidas ¿Y están por esta. organizadas las actrices, las mujeres? ¿Hay algún La grupo plata. que esté ahí caldeando con... Actrices platenses. Y sí, que vayan que se plantee un poquito Hubo, como que ese Festival de la hubo Mujer, en un reorganizarlo momento, de alguna manera, tal vez, ¿no? hubo en un momento un colectivo de artistas, actrices platenses, era Germán, creo que se llama Actrices Platenses, del Actrices cual yo fui parte en platenses, un momento, cuando fue pero la discusión por la ley del aborto. Claro, ahí 2018. se armó exclusivamente el colectivo para debatir sobre el momento candente del debate de la Sí. ley del aborto, Fue la pero ley del mucho antes del aborto. 2020. Sí, fue solo 2018, para... claro. Sí, sí, sí. Yo Claro, participé, nos organizábamos, nos acercábamos a alguna de las salas, hay algunas salas acá que son como muy militantes, por usar una palabra, y yo he participado de alguna asamblea, y bueno, éramos actrices platenses, después el esto, colectivo Actrices bueno, Platenses. fue, ¿eh? Sí, actrices Era platenses. colectivo Actrices Platenses. Sí. Sí, 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 estaría bueno repensarlo, porque eso se fue como diluyendo, empezaron incluso a aparecer un poco lo que aparece a nivel nacional, algunas denuncias de situaciones vividas. Una cosa que yo trabajo a lo largo de la tesis es mi propia condición de actriz, mujer y platense, tres categorías en las que yo me represento, aunque las ponga entre comillas, digamos, yo me encuentro allí, incluso la maternidad, yo soy madre también, digamos, ¿no? Ponerme todo el tiempo ahí. Y ahora que me haces esta pregunta que está buena, estoy pensando, recuerdo esas asambleas que hacíamos, estaría bueno recopilar los temas sobre los que Hay hablábamos, de que, dónde los hablábamos. claro, hay que disputar un poquito ahí en el Festival de la Mujer, porque, no sé, Sí, sí. para que sean No, y nuestras las propias identidades. voces. Sí, Sí, pero otro dato es también que todas las mujeres que participaron del Festival de la Mujer son todas mujeres cis. Mm, tal cual, porque el Son todas, concepto de mujer también está un poco, lo que hizo esta última ola del feminismo es ponerlo un poco en crisis, que no es la única protagonista, al contrario, o sea, eh, por eso se hacen los nombres tan largos y que, bueno, cuesta e incomoda, pero todas las sí. identidades son Algunos diferentes y la datos, diversidad es como muy importante. sí, algunos datos en general es, por ejemplo, todas las protagonistas, todas, sin excepción, llevaban faldas, polleras o afines. Todas. Todas. Un día puse las fotos de las protagonistas de las obras, todas me armé una imagen y miraba y decía, pero si están todas en faldas, todas. Todos son cuerpos cis, todas son mujeres blancas, de clase media. Bueno, hay como varias cosas que yo en la tesis voy tomando y las voy como desarmando. Sí, yo me quedé pensando perdón, María, no sé si vas a preguntar otra cosa, pero quería comentarle a Damián, me resultó súper interesante esto de la tensión entre lo independiente y esa federación, y me quedé pensando también en el contexto, desconozco un poco, perdón la ignorancia, en relación a Uruguay, pero supongo que estarían un poco en la misma, este contexto noventero neoliberal, que acá en la Argentina además se está poniendo como nuevo de moda, cómo conversa con esa food y ese Moxelis, ¿no? Esta idea de hacer las publicidades de Marlboro. Estaba viendo las imágenes y nada más ni nada menos que con Marlboro, que vienen de la panza del capitalismo más. Y cómo administraron esas tensiones entre el independiente, la empresa Marlboro y, bueno, y la food. Y ese reglamento.
Sí, Seguro lo has gracias, María. pensado, ¿no? Sí, la situación de la FUTI actualmente Eso, tiene, Putin. tiene 77 años, pero tiene un impas que es la dictadura civil-militar, ¿no? Entre el 73 y el 84, casi 11 años y medio, casi 12 años de dictadura. En el 85 se reorganiza, vuelve, pero claro, tenemos un periodo que no es solamente el regreso a la democracia, sino que es una transición democrática, ¿no? Entonces, entre el 85 y el 90, estamos hablando de transición democrática porque todavía está el miedo a lo que pasó, están vigentes algunos mecanismos de represión, especialmente para los sectores más jóvenes, entonces, cuando surge Moxelis en el 92, todavía está todo muy fresco, además de que, como bien decís, está instaurado el neoliberalismo económico con el gobierno de la calle Padre, el padre de nuestro actual presidente, eh, pero Uruguay no vivió el 1 a 1, por ejemplo, de Argentina, ¿no? Entonces hay una crisis igual económica de no apoyo a la cultura y de no ver, no visorar un desarrollo en distintos campos artísticos, desde la música, el teatro, el cine. Como sí puede marcarse con un gesto de esperanza mayor a comienzo del siglo XXI, ¿no? Em, entonces, bueno, yo creo que lo que le sucede a Moxelis, como que le sucede a otros grupos de performance de la época, como Teatro Trash o Con Perdón de los Presentes, grupos de esa época, es de no dividirse directamente a los principios de la FUTI para no sentirse atados, ¿no? En esa paradoja de justamente, si somos independientes, no sentirnos atados a esos principios y poder desarrollarnos en la búsqueda de otros territorios que nos permitan, ¿no? A través de justo lo que es la participación en eventos comerciales, publicitarios, poder hacer nuestros propios espectáculos. Y bueno, eso significó que justamente los integrantes de la primera etapa de Moxelis se alejaran y entendieran que lo que hizo Moxelis en su segunda etapa, a partir justamente de la segunda mitad de los 90, eh, no fuera tan interesante, a pesar de que siguieron haciendo espectáculos por su lado, digamos que no tenía nada que ver con lo que se ve ahí en las diapositivas. Yo justamente selecciono para las diapositivas lo que tiene que ver con los eventos comerciales, ¿no? Que tampoco fueron tantos, ¿no? Fueron 4 o 5 eventos que de alguna forma les significó tener un dinero para poder volcarlo a desarrollar sus propios espectáculos. Pero que bueno, justamente significa unas zonas de tensión y de paradoja y de cuestionamientos, que todo esto se diluye en el 2002. Ustedes en el 2001 y acá en el 2002. En el 2002, Moxeli se cae todo en Uruguay, especialmente a partir de la crisis financiera y económica, explota todo en agosto de ese año, se disuelve el grupo y bueno, y hay que retomar todo de nuevo un par de años después, digamos. Yo tenía también, Damián, varios comentarios. También me pareció súper interesante tu trabajo. Primero, por si te sirve, vos dijiste que la FATI se funda en el 45. En realidad, en diciembre del 44 ya hay recortes de revistas donde dice que tenemos una Federación Argentina de Teatros Independientes. Yo traté de conseguir ese dato, pero así como la fundación de la FATI no la conseguí, pero sí hay una entrevista que, si no me, una entrevista, no, una nota periodística de Mundo Argentino, si no me equivoco, que en diciembre del 44 dice: ahora que contamos con una federación de teatros independientes, ta, 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 ta. Entonces, como que ya Buen desde ese dato. momento que existe. Eso por un lado. Por el otro, me reinteresa lo de la FUTI porque, bueno, hace poco estuve trabajando con ese tema porque nosotros acá encontramos unas actas de la FATI entre el 62 y el 64 y uno de los posibles ejes de análisis, que lo trabajé para un artículo que se está por publicar, es el vínculo entre la FATI y la FUTI, precisamente, ¿no? Que era de mucha relación. Acá la FATI no siguió después del 64 y, de hecho,
todo lo que se puede rastrear desde que empieza, hay como diferentes momentos que tienen que ver también con quién la conduce, o con Claro. los momentos donde le cambian esas comisiones y qué sé yo, pero este último momento del 62 al 64, que es el que puedo tener un poco más fresco ahora, y aparte el que pude ver bien lo que hacían, porque leí el libro de actas que se juntaban una vez por semana, daba la sensación de que mucho no podían hacer, que era una especie de oportunidad perdida, y que, de la que la participación era todo, como digamos, dicho entre nosotros, de pico, por decirlo de una forma, todo de lo declarativo, pero las acciones concretas entre los teatros costaban un poco más. Y entonces yo te quería preguntar cómo veías vos a la FUTI y sobre todo cómo la veías ahora. Sí, ¿qué implica ser parte de la FUTI? ¿Qué injerencia tiene hoy por hoy en el campo teatral independiente de Uruguay? Por ejemplo, acá la FATI no era argentina, o sea, sí es argentina, pero en realidad eran todos grupos de Buenos Aires. Y yo tengo entendido que que la FUTI cuando se inicia también la gran mayoría eran de Montevideo. Y viste, es un Claro. poco, tenemos esos grandes nombres de Federación Argentina, Federación Uruguaya, cuando en realidad solamente representa una parte. Bueno, nada, me intrigaba saber cómo era la actualidad de la FUTI, de qué poder de fuego real tiene, y vinculándolo con Moxelis, que acá lo último, creo que hipotetizaste de por qué no se había asociado, que tenía que ver con esta libertad de poder seguir haciendo otras cosas. Si eso hubiera estado dentro de la FUTI, se la hubiera expulsado. O sea, la FUTI se ponía muy rígida con ese tema de que no podría haber hecho estas actividades comerciales con Marlboro, por ejemplo, todo eso. Bien, está buenas las preguntas. Yo creo, por eso lo planteo como hipótesis, yo creo que no hubiera podido ser que Moxelli se uniera a la FUTI justamente por esta cabeza de si somos independientes no podemos estar eh, agrupados a las condiciones de los principios de una institución. Moxelis tiene una historia media compleja porque parte de su fundador, que es Pascal Wirownik, con otros uruguayos. Pascal Wirownik es un francés que llega a Uruguay por aquello que fue Cargo 92, los espectáculos que también pasaron por Buenos Aires, la Royal Deluxe, la compañía de Philippe de Coufflet, Philippe Gentil, Mano Negra. Hacen un recorrido Montevideo, Buenos Aires, Río de Janeiro, Cartagena. Pascal se enamora de una uruguaya, termina la gira de Cargo 92, y en septiembre del 92 se instala en Uruguay, y funda Moxelis con un montón de gente de por aquí. Pero en la cabeza de Pascal la idea de la federación era, creo que no se concebía justamente como una especie, si fuera una especie de corset, digamos, de una atadura, de cuál sería el beneficio de formar parte de la federación. La federación, por lo que yo entiendo o lo que conozco, lo que hace es un poquito la organización. Hay una serie de grupos que tienen su sala, hay una serie de grupos que forman parte de la federación y que no tienen sala, pero que de alguna forma la FUTI puede generar a establecer los vínculos para que puedan desarrollar sus actividades en determinados ámbitos. Por supuesto que esto siempre hay vaivenes, ¿no? Nosotros venimos de 15 años de un gobierno de izquierda, que a partir del 2020, cuando gana la coalición multicolor en Uruguay, la cultura pasa de nuevo a estar en cuestionamientos de que si quiere recibir apoyos, que busque sus apoyos por el lado de los privados y no de lo público. Y lo público, los apoyos públicos se restringen muchísimo. Entonces, siempre estamos más allá de las intenciones que pueda tener la FUTI, siempre estamos dependiendo de lo que es el gobierno nacional. Ahora este es año de elecciones en Uruguay y veremos qué sucede. Pero, bueno, no sé si te estoy contestando. Sí, sí, me estás contestando y aparte tampoco es que es una pregunta puntual, sino como para ver qué pensabas sobre eso.
Y eran muchos los grupos que como Moxelis no, o sea, manifestaban públicamente no querer integrarse a la FUTI, o eso es algo más aislado, o algunos ni hablaban del tema, no sé cómo es eso. Sí, eso está buenísimo, porque en verdad creo que directamente no existe una especie de enfrentamiento contra la FUTI, directamente es el no interés, ¿no? La indiferencia. Bueno, existe la federación, en la década de los 90 serviría para hacer algunas actividades, no muchas tampoco, creo que la FUTI tendía un poco más al desarrollo de lo que son los dramaturgos nacionales de la época y no tanto a los grupos performáticos, por las características que tienen los grupos performáticos de acción callejera, de intervenciones. Este, y me parece que iba un poco por ahí. Eh, También cuando yo hablo con la FUTI, que eh, ellos no tienen en claro cuáles son los grupos que estaban por fuera de ellos. Solamente hablan de los que estaban dentro de ellos. Entonces, con grupos como Teatro Trash, con perdón de los presentes como Oxelis, ellos también los desconocen. Digamos, es una indiferencia recíproca. Ah, ok, buenísimo, bueno, gracias. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta o comentario para hacer. De mi parte yo hice No, todo. bueno, Sí. agradecer a la organización del Congreso por este espacio. Yo creo que no lo dije, pero eso, agradecerte a vos, María, y a toda la organización por el espacio y por haber aceptado la ponencia. No, al contrario, Muchas gracias. gracias a ustedes tres. Bueno, esta mesa la estamos grabando antes, pero se va a poner en nuestro canal. Es la última mesa virtual de la GETI, de las terceras jornadas de estudios sobre teatro independiente internacionales que hacemos este año. Así que bueno, con esto, si alguien está mirando en vivo, o sea, cuando se esté transmitiendo esto, le invitamos especialmente a que se acerque el viernes a la tarde y a la noche a las actividades que tenemos presenciales. Esta mesa estuvo siempre pensada virtual porque dimos esa opción, pero en relación a lo que ustedes dijeron al principio, que por supuesto adhiero a todas las palabras y seguramente sí, nosotros en la apertura de las jornadas seguramente habremos hablado de esto. Eh, sí, que tuvimos que reorganizar varias de las mesas por la marcha, la gran marcha universitaria programada para el miércoles 2 de octubre, que todavía no sucedió para nosotros, pero si ustedes están mirando esto después del 4, esperamos que sí haya sucedido y que haya estado bien y que por supuesto siempre nos vamos a encontrar ahí luchando por una universidad pública gratuita de calidad y por la ciencia argentina. Adhiero también a todo lo que decías, María, sobre el CONICET. Bueno, si no hay algún otro comentario o cuestión a sumar, bueno, entonces les agradecemos a quienes nos estén mirando por estar allí y también a los tres ponentes de esta mesa que estuvo buenísimo. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. 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 Saludos.